porque Él se lo merece. Iglesia, vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a abrir la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 20. Esta mañana vamos a hablar de que los nuevos comienzos con Dios siempre son posibles. ¿Alguien dice amén a eso? Los nuevos comienzos con Dios siempre son posibles. Juan capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Juan capítulo 20. Dice la palabra del Señor en el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Padre, esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor, por este evento trascendental en la vida de todos los que somos creyentes, en donde celebramos tu resurrección de entre los muertos. Ahora danos una disposición de mente, de corazón, para aprender tu palabra, para atesorarla y ponerla en práctica, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Bien, ¿cuántos de nosotros algunas veces nos hemos enfrentado a situaciones en donde pensamos que es el punto final absoluto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado frente a esas piedras que no podemos mover? La vida de los discípulos de Jesús en este momento estaba caracterizada por esa mentalidad de que todo había acabado. Muy linda la experiencia que habían tenido con Jesús durante 3 años y medio. Maravillosos los milagros que habían presenciado.
hermosa la experiencia personal cara a cara con Jesús, pero es todo. Para muchos, el viernes que se crucificó a Jesús, quedó allí el punto y final absoluto de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de las promesas de Jesús. Allí terminó todo. Por eso la mayor parte de discípulos, Lucas nos menciona, que es el texto que voy a ocupar con los servidores a las 12 del mediodía, que 2 de los discípulos, cuando vieron que había muerto Jesús, el siguiente día agarraron sus cosas y se fueron de nuevo para su casa. Porque habían puesto un punto y final. Porque se había dado ya por sentado de que Jesús nunca más lo iban a volver a ver, que el ministerio de Jesús había acabado. Claro, ¿quién podía imaginarse semejante evento llamado resurrección? Ni siquiera los propios discípulos, los que vieron los milagros de él, ni siquiera a ellos se les pasaba por la mente que sucediese la resurrección. Cuando él les hablaba, es necesario que yo padezca, es necesario que yo lo otro, es necesario, y después de 3 días voy a levantarme, voy a levantar este templo. En el momento le decían amén a él, pero realmente no creían. Y prueba de que no creían son episodios como el que hemos de leer esta mañana de Juan 20, otros episodios que hablan de que ellos estaban desconsolados, llorando, porque no creían. ¿Qué es lo que no creían? Que era difícil que alguien resucitase, que era difícil que alguien volviese a la vida, que era difícil que volviese a tener esa experiencia alguien con Jesús. La piedra es demasiado grande. Lo segundo que quiero abordar desde el punto de vista introductorio es cómo cambia el escenario. El escenario de Juan 20 o de los demás evangelios tocantes al relato de la resurrección es un cambio de escenario que de manera inesperada ocurre. Me encanta ver desde la perspectiva psicológica cómo aquellos personajes llegaron a ver a un muerto. Y cuando se dieron cuenta que no estaba muerto, sino que estaba vivo, les cambió totalmente la perspectiva, les cambió la mentalidad, reaccionaron diferente. Y eso es lo que el Señor esta mañana a través del sermón pretende, que nosotros, aunque veamos las cosas ya terminadas, aunque veamos las cosas acabadas o ya hemos dado punto final a muchas cosas, el Señor quiere que, al igual que estos que experimentaron la resurrección, nosotros también podamos darnos cuenta que ese Dios del Antiguo Testamento, que ese Dios del Nuevo Testamento que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Dios que esta mañana puede darnos una nueva perspectiva de nuestra situación, de nuestra enfermedad, de nuestra deuda, porque para usted y para mí las cosas son imposibles, pero para el Dios que adoramos y servimos, para Él nada es imposible, iglesia. Dele un fuerte aplauso. La resurrección, entonces, más allá de lo teológico, que hoy no lo voy a abordar de manera teológica, sino que quiero hablar de que la resurrección es un principio en donde con este evento Dios le dice a la humanidad: nada es definitivo. Nada es definitivo. ¿Por qué, pastor? Porque la última palabra la tuvo, la tiene y la seguirá teniendo el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Por eso, en este domingo de resurrección, si usted ya dio por sentado algo, si para usted ya se acabó algo, la resurrección le va a decir: nada es definitivo. Nada. Porque Dios llama las cosas que no son, dice Hebreos, como si fuesen. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, dice Marcos. Las cosas que son imposibles para ustedes, dice la Biblia, para Dios todas son
posibles. Entonces, en mi vida cristiana, cuando hablamos de un domingo de resurrección, tiene que estar presente. Ok, el médico dice esto, pero la Biblia me ha dicho con la resurrección que nada es definitivo. Es decir, algo puede hacer Dios. Me han dicho del banco de esta deuda que esto es lo definitivo, de acuerdo, pero la resurrección de Cristo me dice que nada es definitivo. Puede suceder un milagro. Amén. Y por último, antes de entrar al pasaje, vamos a darnos cuenta de una mujer, cómo pasó de luto que le embargaba a la acción, cómo pasó de tener confusión a tener claridad, que es lo que el Señor pretende de todos nosotros. Así que, amados hermanos, dichas estas cosas, entremos de lleno a la lectura del pasaje y a la interpretación para que veamos cómo es que con Dios son posibles los nuevos comienzos. Claro, esto es un elemento que tiene que ver primero con Él, pero también con nosotros. Porque los relatos de la resurrección no están nada más en la perspectiva de la participación de Él. No, hay seres humanos que llegaron. Hay seres humanos que vieron, hay seres humanos que experimentaron, hay seres humanos que platicaron con Él. Entonces, quiero mencionar tres cosas que quiero analizar con ustedes. ¿Cómo podemos hablar de que en Dios son posibles los nuevos comienzos? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esos nuevos comienzos se lleven a cabo? Y la primera cosa que vamos a estudiar esta mañana es que, al igual que María, para que los nuevos comienzos se lleven a cabo, fíjese bien, yo debo de tener iniciativa ante la incertidumbre. ¿Qué debo de tener, hermanos? Iniciativa ante la incertidumbre. Solo cuando yo tengo una iniciativa en medio de mi incertidumbre, son posibles los nuevos comienzos. Si yo no tengo iniciativa, entonces no será posible los nuevos comienzos. Porque se trata que Dios me quiere dar nuevos comienzos a mí. Por lo tanto, una de las cosas que el texto dice es que María tiene una iniciativa ante esa incertidumbre que le embarga, porque hasta este momento José de Arimatea el Viernes Santo se llevó el cuerpo de Jesús, lo puso en un sepulcro nuevo. Roma mandó a poner una piedra, la mandó a sellar. Hay incertidumbre de todos los que seguían a Jesús. Ya no hay muchos. De hecho, el texto bíblico en alguno de los evangelios solamente dice que estaba María, las otras mujeres, y nada más el que ahí estaba es Juan, al cual le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y Pedro salió corriendo en el huerto del Getsemaní, y los demás también salieron corriendo. Y el otro joven de Marcos, ese se fue hasta Chulón para que no lo apresaran. Hay incertidumbre, hay oscuridad, hay situaciones de personas que dicen: es que yo le tengo miedo al futuro. Está bien. Yo le tengo miedo al mañana, yo le tengo miedo al día lunes, yo le tengo miedo al día martes, yo le tengo miedo al otro año, yo le tengo miedo. Está bien, hay incertidumbre, hay situaciones de duda. Pero aquí, para ver los nuevos comienzos que Dios tiene para mi vida, es donde yo tengo que hacer lo que hizo María. María tiene iniciativa. ¿Qué tiene, iglesia? Iniciativa. Y vean de qué manera muestra ella la iniciativa. Fíjese bien. Versículo 1. El primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es decir, María Magdalena está presente, está a la par de Jesús, aunque está oscuro. Y aquí ella tiene una iniciativa que otros no tienen. ¿Qué tiene María en medio de la incertidumbre y la oscuridad? Tiene la iniciativa que la hace ser constante. Los demás discípulos ya no llegaron. Los demás discípulos se quedaron en el camino. Los demás discípulos andan ya algunos huyendo. Los demás discípulos están en un cuarto llenos de miedo, porque lo que le hicieron a Jesús les puede también hacer a ellos. Pero María tiene la iniciativa. María es constante. María es que aunque está oscuro el día, ahí está a la par de Jesús. Hermanos, cuando hablamos de constancia, estamos hablando que los demás discípulos solo les gustaba estar con Jesús cuando estaba multiplicando los panes. Los demás discípulos de Jesús les gustaba cuando habían peces en abundancia. Les gustaba cuando presenciaban un milagro. Pero ahora que Él está sepultado, ahora que Él está en un lugar donde le han puesto una gran piedra, la única que llega, la única que es constante según el Evangelio de Juan, ¿quién es? María. Sigue haciendo lo mismo. No tiene claridad de lo que va a pasar, pero ahí está. Una de las cosas en la vida para que usted logre tener éxito en muchas cosas es que usted sea constante, hermano. No importa las cosas difíciles que se le presenten en el panorama, siga constante, siga haciéndolo. Pero no puedo, pero lo sigo intentando. Pero no lo he logrado, sí, pero un día lo voy a lograr. Yo no sé por qué hay creyentes que se dejan vencer antes de ir a la batalla. Seamos constantes. Aunque esté el panorama oscuro, aunque esté lleno de incertidumbre, aprendamos de María. Ahí está con Jesús. Y muy de mañana, y muy tempranito. Esa es la primera cosa que podemos aprender. Otra aplicación de este pasaje también, amados, tiene que ver con el hecho de levantarme temprano. Hay gente que dice, no, si es que en la vida no me va bien, en la vida las cosas no las he logrado. Pues sí, pero es que usted no se esfuerza en nada, hermano. Mire, yo conozco gente de mucha plata. Yo le contara a personas que Dios me ha permitido conocer, pero ¿sabe cuál es la característica de muchos de ellos? Que muy temprano en la mañana ya están trabajando. Muy temprano en la mañana. Y que uno dice, ¿qué necesidad tiene este hombre? Si ya tiene toda la vida hecha, ya tiene para heredarle hasta a sus nietos. Pero a las 6 de la mañana ya está puesto en pie, viendo qué se hace. Y aquel que no tiene nada, que tiene deudas y que tiene problemas, son las 11 de la mañana y todavía quitándose los cheles dormido. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? ¿Usted quiere prosperar? Levántese temprano. Hasta hay una alabanza que dice, va, temprano yo te buscaré. ¿Sabe que los católicos este día celebran la vigilia pascual? Y desde las 2 de la mañana, desde las 3 de la mañana, ya están gritando gloria en las alturas. Y los creyentes del Taber, 11 de la mañana, viendo si van a venir al culto. Usted quiere nuevos comienzos, sea constante y esfuércese por ser de los primeros. No se trata del compromiso con el jefe de que usted va a llegar temprano, se trata del compromiso con usted mismo de sacar pronto la tarea. La segunda cosa
que vemos en el versículo 2, hablando de la iniciativa ante la incertidumbre. Vea usted cuando María termina el versículo 1 diciendo: vio quitada la piedra del sepulcro. Y en el versículo 2 hay una reacción. Hay un momento de donde ella tiene luto a la acción. Hay un momento que la caracteriza una reacción rápida. Aquí algo está pasando. ¿Y cómo comienza el versículo 2 en sus Biblias? Entonces, ¿qué dice? Corrió. Corrió. No se quedó allí. ¿Se imaginan ustedes el suceso de llegar a la tumba? Lo que vio María, dice ahí, que la piedra no estaba en el sepulcro, y podía tener dos reacciones. La primera es quedarse ahí de brazos cruzados, seguir llorando, seguir metiéndole más tristeza a su corazón. O la segunda, que es la que elige María y dice: entonces, ¿qué hizo, hermanos? No los oigo. Entonces, ¿qué hice? Corrió. Acción. Aquí lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que tener una capacidad de respuesta ante las cosas imprevistas. Correr. Ya me di cuenta que ya llevamos 4 meses del año y yo no salgo con los compromisos que mi salario me permite pagar. Entonces, al ver ese escenario, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a correr. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer? No lo voy a lograr llorando, no lo voy a lograr de brazos cruzados. Yo voy a ver si aunque sea comienzo a vender cosas con los compañeros de trabajo. Ya voy a ver qué hago. Esa es la capacidad de reacción. Pero miren, el problema es que la gente anda dormida, la gente anda con los brazos cruzados, la gente no se mueve y quieren que todo les caiga del cielo, hermanos. Yo conozco un amigo con el cual a veces hago negocios o trabajo, y un día me decía, era un martes como a las 5 de la tarde, y de repente le cayó una llamada. Y entonces me dice: ¿cómo está de tiempo? Porque íbamos a hacer un negocio. ¿Por qué? Le digo yo. Es que en este momento voy a ir a San Miguel a hacer un negocio con otro vehículo. Pero son las 5 de la tarde del martes. Sí, pero vamos ahorita. Y nos fuimos a San Miguel. Allá nos quedamos en San Miguel, nos quedamos en un hotel. Y él me explicaba: míreme, usted debe de saber que las cosas hay que hacerlas de manera instantánea. Esto de los negocios que se hacen aquí, me dice, esto se hace de manera inmediata. Un señor le había dicho: vaya, está bueno, mire, le vendo mi carro 4x4, se lo voy a dar en tanto. Y él le dijo: está bien, ya llego por ahí. 5 de la tarde un martes. ¿Cuál es la preocupación? ¿Sabe cuál es la preocupación, mes? La experiencia me ha dicho que hoy él me está dando un precio. Si llego mañana, él se va a echar para atrás y me va a decir ya no. En cambio, me dice: si yo voy ahorita, hago el negocio y logro ese precio para poder ganarle, porque yo ya lo tengo vendido. Correr, reacción. Y miren, y esta persona que les digo, bueno, solo para que tenga así, va. Hace poco se acaba de comprar un yate de $30,000. ¿Por qué le estoy explicando eso? Porque, ¿y qué necesidad tiene de andar trabajando en la noche? ¿Sabe qué es lo que lo ha hecho hacer dinero? La reacción ante las cosas. Así. Véngase ya. Así, él así los negocios. Mire, le decía yo: ¿y usted cree que me vende? Si viene ahorita, sí, me dijo. Vaya, llego. A la hora que sea. Reacción. ¿Qué hace María cuando está en el sepulcro? Dice el versículo 2: entonces corrió.
Yo lucho con mis hijos porque les digo, bien, yo quiero que yo les diga algo y ustedes estén pero rápido, que corran. Hay gente en la vida que así anda, miren. ¿Qué dijo? O sea, andan dormidos. Esta vida, hermanos, es de personas que reaccionan, que no se quedan de brazos cruzados y llorando. Tercer elemento de María. Fíjese bien, versículo número 3 y versículo número 4. Dice, versículo 3, y salieron, bueno, versículo 2 dice, entonces corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, María les dijo a ellos dos, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y vean lo que dice el versículo 3 y 4. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí hay varias teorías. ¿Por qué llegó primero Juan? Porque era más hipote que Pedro. O como dice aquel chiste teológico, ¿va? ¿Y por qué Juan llegó más rápido que Pedro? Es que Juan tiene primera, segunda y tercera. Pedro solo tiene dos velocidades, primera y segunda de Pedro. Pero el punto no es ese. El punto que quiero que ustedes vean es que cuando llega María a decirles a ellos en el versículo 2, se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí viene la aplicación. ¿Qué dice el versículo 3? Y que salieron Pedro y el otro discípulo. En otras palabras, Pedro y el otro discípulo no se quedaron con lo que les habían dicho. Fueron a verificar, fueron a indagar, fueron a investigar. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de la iniciativa ante la incertidumbre, nosotros debemos de verificar, porque no podemos basar nuestras decisiones solo en rumores. Si usted quiere tener eficacia en algo, necesita que vaya al terreno y usted verifique los hechos. Hay quienes se ahogan solo por lo que dicen. Verifíquelo, compruébelo. Mire que hoy con esto de la desinformación es un gran problema, porque la gente se cree cualquier cosa que publican o cualquier cosa que dicen. ¿Se lo cree? Y estamos en una era donde, cierto, hay mucha información, pero poca veracidad. ¿Oyó eso? Hay mucha información, pero poca veracidad. ¿Y la gente en qué cree? En los rumores. ¿Y la gente en qué cree? En lo que se dice. Pero a veces de lo que se dice a lo que es hay una gran diferencia. Por eso dice el versículo 3 que Pedro y el otro discípulo, ¿qué hicieron? Fueron a comprobar. A ver si es cierto, pues. Pero hay gente que basa sus decisiones solo en lo que le han dicho, solo en lo que le han contado. Y mire, vivimos en sociedades, hermano, que por si usted no lo sabía, las sociedades en que vivimos son tan chambrosas, como usted no tiene idea. Usted ve ahí accidente grave y ya usted hasta el corazón le palpita. No, si una pipa le pegó a un bus en la esquinita, así. Pero usted ya se está imaginando que hay muertos, que hay sangre, que lo otro. Vaya a verificar. Decía un hermano el año pasado: mire, pastor Mes, le voy a contar algo, pero no le cuente a nadie. Sí, me he ganado un Toyota Hilux y $30,000, me dijo. Vaya, le digo.
Pero quiero pedirle un favor, mes. Es que para poder reclamar este premio, tengo que transferir este dinero a esta cuenta. Présteme 1,000 y yo después cuando lo venda le doy 4,000. ¿Cree usted que yo se los presté? ¿Sabe por qué? Porque primero hay que verificar. ¿Cuánta gente han estafado así? Es mentira todo eso, hermano. Mentira. Hola, te habla tu prima. Acabo de venir de San Francisco. Aquí estoy en el aeropuerto y te traigo otra maleta llena de cosas para vos, pero me están cobrando $100. Si me los das, te la puedo hacer llegar. Y ahí va el dundo a transferirle. Esperando se quedó la prima. Verifique. Pero a veces nos dejamos ir rápido. Nos dejamos así, pero impactar rápido. Un día les voy a contar una vez que me bajaron. Yo era muy cipote, tenía mi primer carro. Y entonces en un semáforo me dice un joven, pero el joven se miraba así, o sea, como era un cipote de casa, no se miraba ni de calle. Y en el semáforo me dice: yo tengo la casetera original de su carro, y yo solo un par de cables andaba. Parquéese allá a la vuelta, mes. Y me parqueo él. Ajá, le digo, vaya, mes, ahí la tengo yo. Y si usted la quiere, me dice, se la puedo vender barata. Y como la mente va, ¿cuánto es barata? Le digo, deme 20 pesos, mes. 20, y pues sí, en ese momento varían como 60, 80. ¿Va? ¿De verdad en 20 me la vas a dar? Sí, va. ¿Vas a traerla? Pues no, pero démela, porque si no mi mamá no me la va a dejar sacarme. Y se lo doy, hermano. Hasta hoy estoy esperando la casetera. ¿Sabe por qué? Por no verificar la información. Me durmió. Ya, es que si no, no me va a dejar sacar mi mamá la calle. Y el bruto se lo da. Ahí estaba yo, Señor, que se vaya al infierno este desgraciado. Otros 15 minutos, haz el milagro. El milagro lo voy a hacer en vos, que sos bruto, me dijo el Señor. Porque no verificamos la información. Entonces, María, cuando tiene una iniciativa ante la incertidumbre, está presente, es constante en el momento oscuro, reacciona con agilidad, y luego Pedro y Juan nos enseñan que hay que ir a verificar lo que está pasando. La segunda cosa que el texto nos va a enseñar es el orden. El orden en medio del caos. Claro, es un caos porque aquí se está jugando la continuidad de esos creyentes en Jesús. Pero en medio del caos, Dios siempre nos ha enseñado que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, hermanos. Entonces, si la primera enseñanza tiene que ver con iniciativa, la segunda enseñanza tiene que ver con orden. Y hablando del orden en medio del caos, miren cómo dice el versículo 5. Termina el 4 diciendo: llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, el primero que llegó fue Juan, que dice: vio los lienzos puestos allí, pero no entró. María no había visto nada. Juan, dice el versículo 5, bajándose. Y el texto griego dice: se bajó a observar detenidamente. Lo que María no había visto, Juan sí lo está viendo. En medio de esa oscuridad, de esa confusión, hermanos, nosotros debemos de observar lo que otros ignoran. Eso,
cuando hablamos del orden dentro del caos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver, no con los ojos físicos nada más, que nos ayude a ver con los ojos de la fe. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y este relato tiene que ver a veces también con cuando Abraham se fue a sacrificar a su hijo. Génesis 22. Abraham va a la montaña a obedecer al Señor, a entregarle su hijo único, y cuando está ya a punto de matarlo, ahí aparece otra vez este verbo, solo que en hebreo. Y dice el texto, cuando Abraham se disponía a matar a Isaac, de repente, dice el texto, vio. Si quieren, veámoslo en Génesis, para que no nos quedemos con la duda. Génesis 22, no me pierda Juan 20, ya volvemos a él. Génesis 22. Dice Génesis 22, versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13, aquí está el verbo. Entonces alzó Abraham sus ojos. ¿Y qué dice el verbo, hermanos? Y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero ¿por qué no lo había visto antes? Porque no había alzado sus ojos. Ahí estaba. No es que apareció por arte de magia, no, ahí estaba. Entonces, Juan 20 nos dice de que cuando hablamos del orden en el caos, yo no tengo que fijarme en el caos, yo tengo que fijarme en los detalles, en las cosas que Dios le va poniendo a uno, que a veces son imperceptibles, pero yo tengo que alzar los ojos y decirle: Señor, quiero ver con los ojos de la fe. Quiero aprender a observar, quiero aprender lo que otros no ven. María no había visto, el que sí vio fue Juan. La segunda cosa, cuando hablamos de el orden, vean cómo dice el pasaje en el versículo número 6. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. 7, atención a ese. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Me encanta esto. ¿Cómo dice que estaba? ¿Cómo dice que estaba? Enrollado, dobladito. Y todavía dice el texto griego: en un lugar aparte. Hermanos, cuando vemos cómo Dios obró en la resurrección, esto es un elemento. Tomarse la delicadeza, en el versículo 7 estoy, hijo, tomarse la delicadeza de que ese sudario que estaba en la cabeza de Jesús lo enrolló y lo puso aparte. Eso me habla de un Dios ordenado. Eso me habla de un Dios disciplinado. Hermanos, cuando estemos en caos, cuando estemos en incertidumbre, lo primero que Dios te dice es: aprende a ser disciplinado y aprende a ser ordenado como yo soy.
No es posible que sigamos viviendo vidas donde lo que nos caracteriza es la indisciplina y el desorden. Si usted es una persona que sale de su casa sin ordenar la cama, ¿será disciplinado y desordenado? ¿Cómo está su habitación? ¿Cómo están sus zapatos? ¿Cómo está su ropa? ¿Está ordenada? ¿Cómo está su ejercicio diario? ¿Hablamos de disciplina? Dios es un Dios de orden, hermanos. Y Dios no bendice el desorden. Amén. Por eso ese detalle no estaba puesto con lo demás. No. El Señor lo había enrollado y lo había puesto aparte. En los momentos de mayor dificultad, la disciplina y el orden me ayudarán a que Dios desarrolle su plan en mí. El tiempo se me ha ido, solo quiero leer el 8 para terminar el segundo punto. Quedaré pendiente con el tercero para las 10. Y dice el versículo 8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vea esa frase que dice: vio y creyó. A diferencia del primer discípulo en el 7, en el anterior, en el 5, que solo había visto. Esto es importante, porque a veces solo vemos, pero en el versículo 8, cuando hablamos de el orden que Dios quiere ponernos en medio de nuestro caos, estamos hablando de que yo no solamente debo de ver, también debo creer. Noten, a mí me llama la atención cómo en el texto se refleja. Es cierto, Juan es un joven, Juan es alguien que está así corriendo, y en el anterior versículo que dice que se bajó a mirar, en el 5, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró, solo queda de espectador. En cambio Pedro, que es un hombre mayor, tiene más edad, a lo mejor más madurez, dice el 8, este no solamente vio, este también creyó. Y de esto podemos decir, hermanos, que no solamente se trata de ver las cosas, sino que también interpretarlas. En el caos que a veces tenemos, necesitamos un momento de pausa para poder asimilar nuestra realidad antes de dar el siguiente paso. Ahora Pedro ya es un creyente. El tiempo se me ha ido, hoy tenemos Santa Cena. Solo quiero decir a manera de conclusión: el domingo de resurrección no solo se trata de una tumba vacía, sino de una mentalidad renovada. El domingo de resurrección nos enseña que la piedra que hoy te bloquea el paso, mañana mismo solamente va a quedar como una prueba de que has superado tu mayor obstáculo. Y esta semana la queremos terminar con la convicción de que en Dios siempre hay un camino nuevo para poder ser recorrido. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta hora. Dele un fuerte aplauso. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Si has hecho la oración, con todo tu corazón te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.